Hola a todos y a todas. Esperemos que se encuentren bien y bueno, queremos darles la bienvenida a nuestro programa Letras de Nuestra América. Ya durante este episodio vamos a poder ir hablando de qué va este programa y por qué le llamamos de tal forma. Pero antes de dar inicio a ello, nos gustaría hacer una conmemoración breve a alguien muy importante para nosotros. Y bueno, vamos a dar comienzo con ello. Para alguien que ya no está entre nosotros, quisieron desterrarlo y nunca pudieron, ni podrán quitarle la corona. Para el jefe de jefes, Juan Acevedo Ortiz. Bueno, esta es una pequeña memoria que le hacemos a nuestro abuelo, Juan Acevedo, y pues espero que este sea un buen inicio para el arranque de nuestro programa. Y pues bueno, para ello vamos a dar paso a nuestra presentación. Adelante, compañero. Sí, buen día a todos. Mi nombre es Daniel Salomón López, soy parte de la comunidad Triqui y también presentador de este programa Letras de Nuestra América. Y bueno, mi nombre es Amelia Rivas, también seré presentadora de este programa y bueno, a lo largo de este programa vamos a poder ir hablando de la literatura en lenguas originarias y bueno, ustedes van a ir viendo el desarrollo del mismo a lo largo de nuestro programa. Para ello vamos a dar inicio a nuestra entrada y pues para ello nuestro compañero Daniel va a darnos la pauta. Por favor, Daniel. Sí, para empezar, me gustaría hablar un poco sobre por qué Letras de Nuestra América. Si bien es un programa enfocado hacia la literatura en lenguas originarias, una parte importante de esto se nos hizo llamarla Nuestra América por un pensador cubano, José Martí. José Martí, cerca de el siglo XIX, pensador cubano, filósofo, hace un compilado de textos muy interesantes acerca de América y el conflicto que hay con Estados Unidos, ¿no? Para él, en este momento de la historia, eh, él logra ver que Estados Unidos está teniendo un avance muy grande en América Latina, ¿no? Está expandiendo el imperialismo en América Latina. Cuando José Martí plantea Nuestra América, él piensa, existen dos Américas, una la América sajona que habla inglés, que domina económicamente, políticamente, tiene dominio en las colonias. Él dice, pero también existe la otra América, Nuestra América, esa América pobre, eh, dependiente, sobre todo dependiente económicamente, políticamente. Él se sitúa desde ahí, desde decir, nosotros somos nuestroamericanos, porque la América periférica es nuestra. Desde ahí parte José Martí para decir, hablemos de nuestra América. Pudimos haber dicho, ¿por qué no letras de Latinoamérica? ¿Por qué no letras de México? Letras, no sé, incluso desde la ciudad, ¿no? Hay un filósofo muy importante también chileno, Francisco Bilbao, también cerca del siglo XIX. Él es un filósofo argentino, digo chileno, anarquista. Él empieza a utilizar Latinoamérica, se cree, hay estudios donde él asiste a una plática en Francia y en medio del discurso del ponente él escucha la palabra latino, ¿no? Somos latinos, el origen latino en Europa. Él dice, claro, nosotros acá en las colonias somos latinoamericanos. Entonces Francisco Bilbao empieza a utilizar el término Latinoamérica hasta la invasión francesa en México. Cuando Francia invade México también en el siglo XIX, un poquito antes de la ley de reforma de Benito Juárez, Francisco Bilbao dice, no, esa Latinoamérica que pretendemos, que queremos formar, no puede ser, ¿no? Porque mientras nosotros acá nos jactamos de ser latinos, de tener la sangre latina, llegan los franceses y nos invaden. Entonces, Francisco Bilbao dice esto, ¿no? Muy importante decir, tenemos que olvidar este nombre de Latinoamérica, ¿no? Para este momento de la historia en específico, siglo XIX, ¿no?
Entonces, él se da cuenta de que el imperialismo que avanza no solo por parte de Estados Unidos, sino en general, ¿no? Las colonias que están teniendo en este momento Francia, Portugal, por toda América Latina, consideran que son un conflicto en realidad para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Por eso José Martí es muy importante también en este momento de la historia, porque él dice, no, es hora de recuperar nuestras tierras, de decir nuestra América, esa América que no depende económicamente de Estados Unidos, sino que puede salir a flote, ¿no? Puede generar pensamiento, se cree que somos desde América Latina, desde nuestra América, desde esta América olvidada o esta segunda América, el pensamiento existe, ¿no? Y es un pensamiento que florece y que tiene que situarse frente al mundo, frente a Europa, frente a Estados Unidos, ¿no? Empieza entonces el crecimiento del pensamiento nuestro americano. Como podrás tú saber también. Sí, bueno, eso me hace pensar también en lo que decía Frantz Fanon, ¿no? Que justamente desde la conquista española o todos estos territorios que llegaron a colonizar América Latina, pues justo, ¿no? Comenzamos nosotros a hacer la periferia, comenzamos a hacer nosotros los marginados, ¿no? Los que teníamos que adecuarnos a las condiciones de los europeos, ¿no? Y en este sentido, pues muchas cosas pues comenzaron a excluirnos, ¿no? Empieza como este discurso de la, bueno, ahora, ¿no? Llamada discriminación, pero también este asunto de la raza, ¿no? Hacer esta diferencia entre los europeos y nosotros, ¿no? Los indígenas. Y creo que también es importante retomar desde ahí, ¿no? Y creo que tiene cabida dentro del título de nuestro programa, ¿no? Letras de Nuestra América. Justamente, ¿no? Porque tenemos que tomar en consideración también que, bueno, la lengua que nosotros teníamos no era originalmente el español, ¿no? Entonces, eso también me hace recordar un poco ahora que se hicieron los nuevos libros de la SEP, ¿no? Lengua materna, ¿no? Que es como el título del nombre que antiguamente tenía el título de español, ¿no? Pues en realidad nosotros no hablábamos esa lengua, ¿no? Y entonces se llega a imponer no solo una lengua, ¿no? Sino toda una cultura occidentalizada, ¿no? Y como decía Frantz Fanon, ¿no? Sellada en la frente de la élite indígena, ¿no? Obviamente entrenada por Occidente. Y creo que desde ahí es nuestra inquietud por tratar de nombrar desde otro lugar y desde otra manera un programa que aborde la literatura, ¿no? La literatura en lenguas originarias y por qué retomarlo también desde estos pensadores, ¿no? Y obviamente esto va encadenado hacia otros filósofos, otros letrados, ¿no? Que no solamente tienen que ver con el ámbito académico, sino también con la propia experiencia cotidiana. Ya a lo largo del programa ustedes se darán cuenta de todos los invitados e invitadas que vamos a tener y cuáles son las aportaciones que ellos van realizando, ¿no? Entonces, no creo que es importante desde ahí ir abordando, ¿no? La relevancia de Letras de Nuestra América, porque, bueno, no solo vamos a tener invitados de pueblos originarios, vamos a tener invitados también, bueno, sí de pueblos originarios, pero de otros países, de otros estados, y pues eso es importante para nosotros, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto, ¿no? Porque es necesario para mí justificar por qué en 2025 se hace un programa de literatura de lenguas originarias, ¿no? Es decir, si pensamos del momento en que existe el español hasta acá, han pasado Sí. 1025 años más o Ajá. menos, ¿no? Desde el año 1000 hasta acá. Pero si pensamos en desde hace cuánto existen las lenguas originarias, pues estamos hablando de al menos 3 siglos antes, ¿no? Del español. Entonces, ¿qué ha pasado, no? Si nuestros pueblos tienen más de 5000 años de historia, algunos hasta más, ¿por qué hasta este momento hablamos de literatura de las lenguas originarias, ¿no? Y en específico de la ciudad o de las grandes ciudades? Pues para llegar aquí hasta este punto ha pasado una larga historia, ¿no? En específico en nuestro país, México, pues aún más, ¿no? Hablamos de una consolidación de un Estado-nación de aproximadamente
200 años, Sí. 200, poquito más. Entonces, ¿qué ha pasado, no? En México. Me parece pertinente abordar desde ahí el principio de esto, ¿no? Para saber por qué en este momento estamos hablando de letras de nuestra América. Y justo para abordar esto me gustaría plantear una palabra que tal vez algunos conocerán, otros no, sobre la alteridad, ¿no? Ujú. El reconocimiento que el yo hace del otro, la alteridad, ¿no? Como concepto. Es el reconocimiento que el yo sujeto pensante hace del otro, ¿no? Y puedo identificarme, puedo reconocer a un humano porque yo soy humano y me miro entre los humanos, ¿no? Esta alteridad, creo yo que al principio de la consolidación del Estado-Nación no existe, ¿no? No. Si pensamos en cómo se consolida México, pues en primera vemos que existe un territorio lleno de pueblos indígenas, ¿no? Podemos pensar en toda América, en el Abya Yala, en el Ujú. Tahuantinsuyo, en la Gran Comarca, de este lado en el Anáhuac, en el Valle del Ujú. Anáhuac, con una inmensidad de pueblos, ¿no? Pero es en 1421 se descubre Ajá. eh, falsamente América, ¿no? Que diría un pensador argentino muy importante también que falleció hace poco, Enrique Dussel, no es el descubrimiento de América, es el descubrimiento de América, Exacto. el descubrimiento del otro, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar un problema de alteridad, ¿no? El encubrimiento que el yo hace del otro, el encubrimiento, el no reconocimiento del otro, ¿no? Que eso de por sí ya es aterrador porque es deshumanizar Exactamente. a los pueblos, ¿no? Quitarles esa esencia humana que nos caracteriza, ¿no? Y en cuanto uno elimina la humanidad o se desarraiga de la humanidad, pues está más expuesto ante, ante la realidad, ante el mundo. ¿Qué pasa con el problema de la alteridad, no? Que llegan los españoles a América y sucede esto, ¿no? El descubrimiento del otro. Hay asesinatos, hay esclavitud, hay invasión, hay despojo sobre todo, ¿no? El pensamiento que se tenía, pues mucho de eso es eliminado. Por ahí tenemos algunos textos que nos sobreviven, como el Chilam Balam, Ujú. como El Popol Vuh. como el Popol Vuh, ¿no? Que son textos ancestrales que de alguna forma sirven para situarnos en el mundo y entender cómo se utilizaba la palabra para dar cabida, ¿no? Para situarnos, para explicar el cosmos, la realidad. Sí, incluso ahí, por ejemplo, bueno, me hiciste recordar, podríamos agregar también a Enrique Florescano, ¿no? Que en alguno de sus libros, ahorita no recuerdo el ejemplar, pero justo menciona este proceso, ¿no? De colonización del lenguaje, ¿no? De los españoles aquí en territorio mexicano. Y creo que sería interesante que como público nos acercáramos, ¿no? A ese tipo de textos para ver cuáles fueron esos procesos de dominación, ¿no? Finalmente, de dominación y de poder, ¿no? Como bien mencionas, un proceso de deshumanización. Eh, no sé, me acordé ahorita que mencionabas, ¿no? Sobre el descubrimiento de América. Este meme muy famoso que está circulando ahora en las redes sociales, ¿no? Sobre el primer inmigrante, ¿no? Que llegó, ¿no? Que era Cristóbal Colón, ¿no? El que pues llegó y con todo este problema que se está desarrollando en el norte de nuestro país, ¿no? Y en el sur también, ¿no? Con estas olas de migrantes que quieren pues acceder a una mejor vida, una vida digna, ¿no? Que finalmente pues terminan siendo la periferia, ¿no? Igual que los compañeros que somos pertenecientes a pueblos originarios y que también este proceso de alteridad pues se queda ahí enmarcado, ¿no? Tal pareciera que estos procesos de colonización pues se van renovando, ¿no? Al inicio, ¿no? Todo este genocidio, eh, el genocidio, la invasión, el despojo, ¿no? Incluso, bueno, incluso este tema de las mujeres, ¿no? Cómo fueron violadas, ¿no? La dominación sobre sus cuerpos, también es importante mencionarlo, ¿no? Que también a lo largo del programa vamos a ir desarrollando estos temas también, porque es importante hablar de la mujer indígena, ¿no? Eh,
pues son relevantes, ¿no? Han sido no solo los territorios conquistados, sino los cuerpos, las mentes, ¿no? Han sido despojadas de lo propio, ¿no? De lo propiamente creado, de lo propiamente generado, ¿no? Y entonces las historias de vida o la historia con H mayúscula, pues queda renegada, ¿no? Queda excluida y finalmente hay que tomar una posición para poder cuestionar y analizar desde otro punto de partida, ¿no? Todo esto que acontece alrededor de la alteridad, ¿no? De la literatura, de la lengua, ¿no? Que es un medio que utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Porque la lengua no solamente es hablada, ¿no? También es señada, ¿no? También es tocada, ¿no? Entonces, la lengua está todo el tiempo en nosotros, ¿no? Desde una mirada, ¿no? Entonces, yo creo que es relevante también recordar esa parte de la lengua, ¿no? Claro, la lengua, creo yo, es no solo un órgano, ¿no? Exactamente. Podemos entender la lengua en distintos niveles. La lengua como órgano que nos sirve para articular palabras, ¿no? Pero la lengua también como frontera de la boca, no solamente como una adentro y una afuera, sino también la lengua como frontera territorial. Hablamos de estados-naciones, Sí. ¿no? La lengua como conducto para transmitir las ideas, ¿no? Entonces, cuando existe este problema de alteridad del no reconocimiento del otro, diría también Frantz Fanon en la introducción a Los condenados de la tierra. Antes existían sobre la tierra 500 millones de hombres, habitantes, ¿no? de hombres. Y 1.500 millones de indígenas, ¿no? Los primeros poseían la palabra, los segundos las tomaban prestada, ¿no? Y esto sucede en la consolidación de los estados-nación, en específico en América Latina, ¿no? Con los pueblos originarios. Recordemos, un estado-nación es un territorio con fronteras establecidas geográficas, pero de alguna forma también fronteras lingüísticas, ¿no? La frontera, diría yo, de la lengua, esa frontera que separa estados, separa naciones, esa lengua que separa bocas, que separa pensamientos, que separan ideas, y esa lengua que separa naciones también, ¿no? La lengua, por eso es importante entenderla de esa forma, ¿no? La lengua no solo como una herramienta de comunicación, sino como una herramienta de pensamiento, como una frontera, como una división de las ideas, ¿no? Uno reconoce al otro a través de la lengua. Sin la lengua, dirías tú, sin lengua hablada, lengua señada, la lengua que conozcamos, ¿no? Esa lengua que logra conjuntar o dividir dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces decía yo, esta consolidación del Estado-Nación entendido como la frontera física, pero también la frontera del habla, la frontera política incluso, ¿no? En primera tuvimos este primer inicio, ¿no? La invasión española. Pero después, con la independencia, vemos que el problema de la alteridad no logra satisfacerse del todo, ¿no? Porque, pues sí, hay demasiados combatientes indígenas, pero también vemos que en realidad la población criolla es la que logra vencer, ¿no? Exactamente. El problema de la alteridad es, a ver, consolidamos un Estado-nación español prácticamente, ¿no? Porque ahora la educación que vamos a dar va a ser en español. La población que puede entrar a nuestras universidades a estudiar el trivium y el quadrivium, que es pensamiento puramente europeo, son los hijos de los criollos, ¿no? Solo una pequeña élite indígena puede acceder a la educación, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Ese reconocimiento del otro no logra establecerse, ¿no? Con la consolidación de este Estado-nación hasta el punto en el que estamos. Esa falta de reconocimiento al otro hacia los pueblos indígenas va haciendo que diría Bonfil Batalla, que vayan quedando en el México profundo, en este México olvidado, en este México dependiente, ¿no? Porque si bien la guerra de independencia nos sirve para separarnos de España y crear un estado inicial, ¿no? No somos el primer estado en América en independizarse, ¿no? Ese es Haití, el primero en tener su guerra de independencia. Pero sí somos
un estado que es tempranamente independiente, ¿no? Mientras América Latina tiene sus guerras internas, Ajá. conflictos internos durante buena parte del siglo XX, pues nosotros desde el siglo XIX empezamos a Sí. consolidar un estado, ¿no? Claro, tuvimos por ahí las guerras de reforma, tuvimos la invasión francesa, hemos tenido intervención estadounidense, Sí. no, pero ahí va, consolidándose, pero con esta faceta, ¿no? Esta faceta de la no alteridad, del no reconocimiento hacia los pueblos indígenas. Eh, Vemos, ¿no? Existe un marco legal en español, ¿no? Sí. El acceso a la justicia en México es en español. El acceso a la educación en México es en español. Eh, Ese problema de la alteridad es el que va haciendo que algo vaya pasando, ¿no? ¿Por qué entonces las letras en América, en el mundo, predominan, pero Siempre son relegadas, siempre son ¿no? relegadas, ¿no? El canon en México es el canon en español, ¿no? Sí. El canon de la literatura en español. Por ahí encontramos autores que hablan de pueblos originarios, pero no escriben En lengua en lengua originaria. originaria, ¿no? Entonces, el problema de la alteridad es un problema que se agrava, ¿no? Vemos cuando llegan las leyes de reforma, si bien Benito Juárez es un presidente De de Oaxaca, ¿no? Oaxaca, con sangre indígena, en realidad el proyecto que implementa para México no es un proyecto enfocado hacia la población indígena. Benito Juárez es el encargado de traer el positivismo a México, Sí. ¿no? Una filosofía de origen francés, Exacto. Ujú. ¿no? Esta filosofía es, en específico en América Latina, es implementada porque después de un proceso de guerras existe la anarquía total pues, ¿no? en el territorio, ¿no? Porque levantamiento de armas por aquí, por allá. Entonces, el positivismo es una buena herramienta para traer orden, traer Exacto, progreso, progreso ¿no? Lo fundamental ahora es que México se convierta en una potencia mundial. mundial, que sea una potencia en fábricas, que sea una potencia La reproducción del la capitalismo, ¿no? reproducción del capital, ¿no? Ese México que sigue siendo entonces dependiente a fin de cuentas, ¿no? Diría un pensador también argentino, Walter Miñolo, Mm. ¿no? En 1810 despojamos a los españoles de nuestras tierras, les quitamos, les arrebatamos nuestras tierras, pero eso no acabó con la colonia, ¿no? No. En realidad nos dejó una etapa de colonización, de colonialidad, ¿no? La colonialidad ya no políticamente, ya no sobre el territorio, pero sí una colonialidad sobre la mente, sobre el La cuerpo, subjetividad. sobre la subjetividad, sobre la palabra, esa palabra que decía Franz Fanon, ¿no? Esa palabra que nos ha sido arrebatada y que en realidad solo la tomamos prestada, ¿no? No somos poseedores de esa palabra, somos los que la tomamos prestada, ¿no? Incluso lo podemos ver en la escuela, en la literatura, ¿no? La gran Real Academia de la Lengua Española, la que dicta las órdenes Hablar para correctamente, hablar ¿no? correctamente. Ya hay fervientes defensores de la Academia Española, ¿no? Esa academia que lo que ha hecho es encubrir, ¿no? Eso que decíamos del encubrimiento del otro. Esa eh, posesión de la lengua, ¿no? Esa lengua que solo tomamos prestada, ¿no? Que es una élite también la que tiene acceso a la lengua. Exactamente. Pensamos también otra cosa, ¿no? Siguiendo en este problema de la alteridad, en el no reconocimiento del otro. Una vez pasadas las guerras de reforma y que viene el proceso ya digamos, ahora sí, consolidación, ¿no? Se está terminando este periodo de la guerra de la invasión francesa y es necesario ahora crear este orden y este progreso. Y vemos ahora el crecimiento, ¿no? El impulso de México hacia la industrialización, ¿no? A esta gran industrialización. Pero que a fin de cuentas es una industrialización que lo que está haciendo es despojar a los pueblos de sus tierras, ¿no? Justo por eso en 1910, pensando La en la revolución. revolución, ¿no? Por eso el levantamiento de armas. Esta idea que trae Zapata, ¿no? Sí, tierra La y tierra libertad. y libertad, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Vemos que existe ahora, ya no solo como pueblos indígenas, sino también los pueblos mestizos, ¿no? Los Sí, pueblos. Y este fenómeno es muy interesante porque
cuando empieza la consolidación de América o la consolidación de México, del Estado-Nación mexicano, pues tenemos estos grandes bandos, ¿no? El criollismo por un lado, que es el que empieza a tomar el poder, ¿no? Y por el otro lado a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, que aparte, bueno, lo que facilita, ¿no? Como el ascenso al poder de los criollos es justamente todo este privilegio, ¿no? Que es, pues de cierta manera, heredado por los españoles, ¿no? Entonces... Y hay un pensador mexicano muy importante, Manuel Gamio, un indigenista, el fundador del indigenismo en México. Y en su libro Forjando Patria, él tiene un pensamiento que es muy importante, ¿no? Porque es lo que sucede en México y en muchas partes de América Latina. Dice él, para consolidar un Estado-nación como el mexicano, necesitamos una cultura, ¿no? Por un lado, la cultura criolla, ¿no? Esta cultura española, blanca, capitalista, pues no podemos adoptar esta cultura, ¿no? Porque esta cultura históricamente nos ha relegado, nos ha pues esclavizado, nos ha despojado. Por otro lado, tenemos la población indígena, esta cultura indígena. Bueno, pero ¿cómo vamos a adoptar una cultura indígena si no todos somos indígenas, no todos hablamos una lengua? Si hablamos, no hablamos las mismas lenguas. Diría Manuel Gamio entonces la cultura que puede predominar, que puede crear un Estado-nación, que puede conciliar un Estado-nación, tiene que ser tiene que ser el mestizaje, ¿no? Porque el mestizaje, con la adopción de las culturas, de la cultura indígena, del criollismo, creamos una nueva cultura que ahora sí, ¿no? Es más fácil porque tenemos como este Estado-nación ya con cosas en común, ¿no? La lengua, el habla, los lábaros patrios. Sí, justo eso me hace pensar también en todo este proceso de alfabetización que se desarrolla durante la llegada de José Vasconcelos, ¿no? Como todos estos procesos de alfabetización, ¿no? Que envía a estos grupos, ¿no? Organizados para ir a las zonas rurales y alfabetizar, ¿no? A los compañeros y a las compañeras que no hablan el español, ¿no? Justamente de la mano de Antonieta Rivas Mercado, hija de un arquitecto importante durante el Porfiriato, lo que hacen es generar un grupo cultural, ¿no? Que está dedicado no solo a las artes visuales o a las artes plásticas, sino también a la literatura, ¿no? Y justo se acaban de cumplir 100 años del grupo Ulises, ¿no? Que es este grupo consolidado por estos dos grandes personajes mexicanos, ¿no? Que se encargan de occidentalizar, ¿no? Justamente el ámbito de la educación, particularmente las artes. Y que va de la mano de este proceso de José Vasconcelos, ¿no? Que fue secretario de Educación Pública en aquel entonces, ¿no? Y que este proceso, ¿no? Lleva a que el territorio rural, ¿no? Se convierta en un territorio en donde ya no se deja de lado, ¿no? Como la importancia de la lengua originaria, y entonces hay un proceso, ¿no? De colonización nuevo, en donde el idioma español es el que predomina, ¿no? Y entonces relegamos, o se hace a un lado, todo este proceso de una lengua distinta, ¿no? Que una lengua distinta que, como bien decías hace un momento, pues lleva mucho más años que el español, ¿no? Tiene una historia más profunda, y que es también importante comprender cómo es que ahora, ¿no? Que se celebran también los 700 años de Tenochtitlan, cómo es que en ese tiempo el dominio del lenguaje en español ha sido impuesto y se sigue reivindicando, digo, no con la intención de también decir, no, ya no queremos hablar español, ¿no? Sino más bien con la intención de poder comprender todos estos procesos históricos, ¿no? Que se van renovando, ¿no? Y como bien decías también, ¿no? Con Walter Miñolo, ¿no? Estos procesos de colonialidad, ¿no? O sea, tal pareciera que entonces, bueno, dejamos a un lado a los españoles, y a lo largo de nuestra historia como mexicanos vamos dejando, ¿no? Como esos procesos atrás, ¿no? De colonización, pero que finalmente nosotros mismos vamos reproduciendo, ¿no? Como si
nos hubieran dejado entrenados para seguir esa misma reproducción, ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad siguen vigentes estos procesos, ¿no? Hay esta faceta de la alteridad, ¿no? Hay otras formas de no reconocer al otro, ¿no? Todos estos procesos también, por ejemplo, de discriminación, ¿no? Las dos compañeras argentina y peruana, ¿no? Que ahora salieron también en las noticias, ¿no? Con ese proceso de rechazo a los mexicanos y que lastimosamente una de ellas decía, ¿no? Es que aquí en México están acostumbrados a eso, ¿no? Y cómo a través de estos programas o a través de este programa, ¿no? De esa apropiación o reapropiación de la lengua, es que podemos tomar una postura distinta, ¿no? Y yo creo que es importante en ese sentido, ¿no? Por eso hablamos desde nuestra América, ¿no? Desde nosotros que somos la periferia, que somos excluidos, ¿no? Yo creo que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que tenerlo siempre presente. Sí, por eso es importante, ¿no? La historia, hablar sobre esta historia, ¿no? Porque decíamos hace rato, ¿no? Somos, diría Franz Fanon, somos los indígenas, los sujetos que tomamos prestada la lengua, ¿no? Pero más adelante vamos a ver que este préstamo de la lengua del que hablaba Franz Fanon hace un siglo, sí. Cambia, ¿no? Va evolucionando, vamos apropiándonos ahora de la lengua y vamos escribiendo, difundiendo. Bueno, desde siempre hemos sido dueños de la lengua, ¿no? Nuestra lengua. Somos portadores de la palabra. Pero pues la palabra nos da existencia, la palabra nos sitúa en el mundo, nos sitúa en el cosmos y nos brinda una realidad. Retomando este problema que decía de la alteridad, ¿no? Y que mencionas estos otros problemas otras categorías que dicen para la alteridad, ¿no? Decía yo, en 1900, en la década, principios del siglo XX, empieza otra etapa de la consolidación del Estado-Nación mexicano, que es la revolución, ¿no? Una bandera firme ahí va, la de los campesinos, la de los pueblos Exacto. indígenas, ¿no? La reivindicación del territorio, el reparto agrario, el reparto de tierras. Pero, pues si bien en la guerra, la lucha por esta nueva visión, esta nueva creación de un Estado-Nación, ahí va adelante, tampoco logra triunfar, ¿no? Yo recuerdo, hay un texto muy interesante que leí sobre una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Beatriz Urías Orcasitas, si no me equivoco, que habla sobre la eugenesia. No, la eugenesia en México específicamente, dice ella, ¿no? En México, no es, y es parte de la historia de las que nos habla Bonfil Batalla, ¿no? Guillermo Bonfil Batalla, este México profundo, este México que no es volteado a ver, ¿no? Este México que va oscureciéndose, que va ahí en las montañas, que va siendo olvidado en las montañas, en los pueblos, en estas zonas que son difíciles de acceder, ¿no? Este es el verdadero México profundo, los pueblos originarios, los campesinos, ¿no? Porque la concentración del capital siempre está en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Y para los pueblos, pues difícil acceso a la educación, difícil acceso a los derechos básicos. Sí. ¿No? Diría Beatriz Orcasitas en este estudio sobre la eugenesia en México en los años 1920, que es sobre el proceso de la Revolución Mexicana. Dice ella que hay un movimiento en México sanitario, la eugenesia. Lo que pasaba era que se seleccionaban mujeres que no estaban aptas genéticamente a reproducirse, ¿no? Entre ellas eran mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, personas con discapacidad, ¿no? Cuando pues el Estado selecciona mujeres, dicen, no, pues esta población, este México profundo, de alguna forma no debe reproducirse, no debe seguir, ¿no? Porque es el México que queremos olvidar. Nosotros vamos hacia el progreso, estamos hablando de principios del siglo XX, vamos hacia el progreso, hacia el avance tecnológico, hacia la industrialización, hacia convertirnos en una potencia, ¿no? Entonces, esta población que tenemos acá, y decías tú, ¿no? Otras categorías para nombrar a la alteridad, al no reconocimiento del otro, estos indios,
estos osos, no pueden habitar junto con nosotros, no porque estamos buscando la cultura. Entonces, este movimiento genésico forma parte de ese México profundo, ¿no? De eso que no se escucha, que no se sabe, que no es parte de la historia, porque es una historia fascista prácticamente, ¿no? Es parte de la enaltación de la raza, de decir, a ver, estos son los que merecen y pueden y deben vivir, ¿no? Entonces vemos que la eugenesia en México es este movimiento que pues dice, a ver, tú mujer indígena, tú mujer con discapacidad o tú persona con discapacidad, tú persona indígena no tienes la solvencia o la capacidad para procrear, para seguir habitando esta tierra que nosotros buscamos construir, entonces, pues no, olvídalo, no va a estar permitido para ti, ¿no? Vamos a dejarte aún más en el olvido. Sí, y justo ahí me haces recordar también a Cristina Rivera Garza, ¿no? Con este libro de La Castañeda, ¿no? Y hace todo un estudio sobre, bueno, recordemos que ella es historiadora, ¿no? Entonces, ella también hace todo un estudio sobre los archivos que encontró en este hospital de La Castañeda, justamente inaugurado en los años 20 del siglo pasado, durante el Porfiriato. Y justamente son espacios, ¿no? En donde los indígenas, incluso los hombres que son alcohólicos, las mujeres prostitutas, ¿no? Son enclaustrados en este espacio, en este hospital psiquiátrico, ¿no? Y que son señalados y categorizados, ¿no? De ciertas maneras. Y ahí, bueno, se cuestiona también esta parte de si la psiquiatría es una ciencia, ¿no? Es ahí donde surgen otros movimientos posteriores, como la antipsiquiatría, ¿no? Ahora hay otros movimientos más actualizados, ¿no? También que cuestionan el movimiento de la antipsiquiatría. También hiciste que recordar un texto de Los hijos de Sánchez, ¿no? Que ese ya es un texto de los 60s. Ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero... Oscar Lewis. Oscar Lewis, ajá. Él justamente durante esa década, los 60s, él hace un trabajo de campo y entrevista a una familia, ¿no? Y justamente la familia vive por esta zona del centro de la ciudad y aún así se puede notar la marginalidad, ¿no? Si bien estas personas pues migraron de las zonas rurales a las zonas urbanas justamente para tener una mejor vida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pues terminan también excluidos, ¿no? Relegados. O sea, tenemos aquí zonas cercanas como Tepito, La Lagunilla, ¿no? Que si bien pertenecen al centro de la ciudad, pues no terminan siendo también zonas marginales y creo que de alguna manera también como en esta faceta de reorganización del pensamiento sobre la marginalidad, creo que también se romantiza, ¿no? Se romantizan estos lugares, ¿no? Y entonces le caen los antropólogos y los sociólogos, ¿no? A querer llegar y estudiar a la banda, ¿no? Como si fueran, pues, un objeto ahí cualquiera, ¿no? Cuando han sido parte de un proceso histórico en el que se ha excluido, ¿no? También pues a las personas que llegaron siendo migrantes de las zonas rurales, ¿no? Y que en este último libro que les menciona, Los hijos de la familia Sánchez, Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez, justamente se ve, ¿no? Todas estas, como esos huecos, ¿no? Que va dejando el progreso, ¿no? En torno a la calidad, en torno a la salud, y que finalmente, por ejemplo, en el caso de La Castañeda, si bien es cerrado ese lugar, ¿no? Que ahora es la unidad Río de Plateros de Mixcoac, se traslada a otro sitio, ¿no? Que es la cárcel de Lecumberri, que ahora, bueno, sabemos que es el Archivo General de la Nación, ¿no? Pero que finalmente, pues tal parecía que cambiar de sitio no cambia la situación, ¿no? O sea, solamente son sitios que se van modificando de geografía, pero las condiciones siguen siendo la misma, ¿no? Incluso en la actualidad hay algún cerezo femenil, ahorita no recuerdo de qué sitio ni cómo se llama, en donde hay un índice grande de suicidios, ¿no? De compañeras, ¿no? Que no toleran pues las condiciones en las que son tratadas,
no hay un servicio de salud dentro del Cerezo, ¿no? Para que sean atendidas. Y yo creo que es importante también, pues, señalar esa parte, ¿no? O sea, cómo este proceso de eugenesia, pues tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, sabemos también que en Europa fue un proceso, ¿no? Ya antiguo, desde el siglo XVI, ¿no? Con las naves de los locos, ¿no? Donde se aventaba a los compañeros que no entraban dentro de la categoría de lo normal, ¿no? Y eran lanzados al mar y olvidados, ¿no? Aún no sabiendo qué sucedía con ellos. Y bueno, todo ese proceso de la exclusión, ¿no? Que tiene que ver ahora con los términos de discapacidad, pero también con trastornos mentales, justamente este asunto o este tema de aquello que es lo indio, que es lo mugroso, que es lo que no sabe, el que no habla español, la que no habla español, la que está prieta, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Justamente de eugenesia y, como dices, ¿no? Estos procesos de blanqueamiento también. Sí, ese problema de la alteridad, el no reconocimiento que el yo hace del otro, ¿no? Estamos deshumanizando a los pueblos, ¿no? En esta parte de la historia, estamos hablando ahorita en 1900, inicios de la década del siglo XX. Y es muy importante esto porque justo eso dice Bonfil Batalla, ¿no? Este México profundo que va quedando en el olvido es un México que justo lo que va haciendo es antropologizando a los pueblos, ¿no? Ahora son pueblos que habitan, pero que ahora son sujetos de estudio, ¿no? Ya no son, ya no es el otro, ¿no? Con el que puedo compartir o escuchar. Ajá, ¿no? El que con el que cohabito, sino es el sujeto de estudio, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, pues yo diría, ya no es, ahí hay un problema de alteridad, un problema de reconocimiento del otro. No, y esta es la historia en general de la consolidación de nuestro proyecto nacional, ¿no? Son las bases en las que se funda México, ¿no? Sí. Entonces decimos, justo por eso es la necesidad de decir, entonces, ¿por qué letras de nuestra América? ¿Por qué es necesario hablar de la literatura de los pueblos originarios, ¿no? La literatura escrita por pueblos originarios o en español incluso, ¿no? Decías tú, esta colonización o esta colonialidad, ¿no? Donde ya se domina la lengua, los cuerpos, pues nos genera también una buena camada de escritores que pertenecen a pueblos, pero que ahora hablan español y escriben en español, ¿no? Y que son grandes escritores para México. Entonces, esta idea de México como proyecto nación, como las bases de México, un problema de alteridad, hacen que justamente no nos cuestionemos durante el siglo XX hay poquito antes de la primera mitad del siglo XX empieza el cuestionamiento de qué representa México en el mundo, qué representa América frente al mundo, frente a Europa, ¿no? Porque si bien Estados Unidos es el que tiene la hegemonía económica, sí, ¿no? Pero Europa son las bases de la cultura occidental, ¿no? Todo lo que conocemos culturalmente proviene de Europa, ¿no? Sí, entonces, Europa como el centro. Europa como eje, como centro de la cultura occidental. Exacto. Entonces, en el siglo XX, principios del siglo XX, poquito antes de la primera mitad del siglo XX, empieza este cuestionamiento sobre qué hace México, ¿no? ¿Qué representa México frente al mundo y frente a Europa, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo, ¿no? Y empieza a haber un boom extraordinario de intelectuales, de escritores, de pensadores, que justo lo que buscan es saber, ¿no? Efectivamente hemos visto que durante la consolidación de México ha habido un problema de alteridad y entonces es necesario pues cuestionar, ¿no? Y decir, a ver, no solo qué hace México en el mundo, sino a ver, ahora qué hacen los pueblos indígenas frente a México, ¿no? Ese México que nos ha antropologizado, que nos ha mantenido en el México profundo, en el olvido, pues cómo vamos saliendo de ahí, ¿no? Y justo por ahí es lo que pretendemos abordar en el programa, ¿no? Cómo esta idea clave, esta pregunta, esta chispa de decir, a ver, ¿qué somos, no? ¿Qué hace México? ¿Qué representa México frente a los ojos de Europa y del mundo? Pues es la que hace que muchos de los pensadores mexicanos en específico, pues empiecen a escribir, a pensar, a decir, a ver, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos resistiendo. Y para eso es importante, ¿no? Por eso toda esta introducción también, un poco, ¿no? Para saber,
a ver, esta es la historia en general, ¿no? De los pueblos originarios en México. Este proceso del no reconocimiento, del quitarnos la palabra, del decir, ustedes no son poseedores de la palabra, solo la toman prestada. Pues decimos nosotros, a ver, ¿no? Aquí hay, ha habido y existe y ha existido literatura, ¿no? Sí, No necesariamente literatura escrita, pero sí otro tipo de literatura que se abordará en otro programa, pero que es una pequeña introducción, ¿no? La literatura oral, sí, exacto. ¿No? ¿no? Muchos nos cuestionamos si existe la literatura oral, ¿no? En lengua originaria, ¿no? Porque, bueno, hablar de literatura, pues también es otro tema, ¿no? O sea, ¿qué implica hablar de literatura, ¿no? O sea, uno cuando, al menos de manera inmediata, cuando escuchamos esa palabra de literatura, inmediatamente nos remitimos a lo escrito, ¿no? A lo plasmado en los libros, ¿no? Que es el dispositivo en el cual una persona, ¿no? Plasma todas sus ideas, ¿no? Pero hablar de literatura yo creo que pues va más allá de lo escrito, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí también tendríamos que cuestionar, ¿no? ¿Cuál es el origen de la lengua, ¿no? Claro, ¿no? Empezar por ahí la lengua como herramienta de la comunicación de las ideas, ¿no? Porque pues esa es la base fundamental del uso de la lengua, ¿no? Transmitir la transmisión de las ideas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un cuento, un poema, ¿no? Porque entendemos Exactamente. a la literatura como eso, como la obra de teatro, como el poema, como el cuento, como la novela. Pero no, la literatura también es la leyenda, el mito, el canto, Exacto. el juego, el trabalenguas, el chiste, ¿no? Forman parte de la literatura, una literatura oral que ha existido durante Muchos muchos años. años, ¿no? Incluso si pensamos en los romances, ¿no? Mm, De origen español o medieval, ujú. ¿no? Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Transmitimos nuestras ideas a partir del canto. Los juglares, ¿no? Simplemente iban contando las historias de manera oral, ¿no? No había nada escrito, ¿no? De memoria, ¿no? Incluso el empleo de la memoria, ¿no? O sea, ahora con la tecnología, digo, no con la intención de estigmatizar a la tecnología, pero bueno, el uso de la memoria ahora también ha cambiado, ¿no? Ya no podemos contar una historia de manera oral o memorizada, ¿no? Porque pues tenemos los dispositivos móviles a la mano, ¿no? O tecnológicos, ¿no? Y en aquel entonces el juglar pues iba contando las historias, ¿no? De pueblo en pueblo, ¿no? Era una forma pues de entretenimiento para todos, ¿no? Sí, cuando pensamos en letras de nuestra América, justo pensamos en eso, ¿no? Una de las cosas muy importantes que tenemos que reflexionar cuando hablamos acerca de la literatura en América Latina, yo creo que también es la forma en que se escribe la literatura, ¿no? Tenemos mucha literatura que diría yo, ya no como forma de cultura, sino incluso hasta como posición política, ¿no? Exacto. Eh, Escribir desde México, desde América, desde nuestra América, ¿no? En esta parte de la historia, ya no es solo una actividad académica Exacto. o de escritorio, ¿no? Es más como un acto rebelde, un acto político, porque pues justo eso es, la historia de México nos ha llevado hacia allá, ¿no? Si pensamos en el siglo XX, que es uno de los siglos también muy oscuros en México, Sí. ¿no? Por la forma en que fue gobernado México durante 70 años, pues eso, ¿no? Recuerdo algo muy interesante sobre la alta cultura y la baja Mm, cultura en México, que también aparece, creo que en Los Hijos de Sánchez, mm, justamente, ¿no? Esta idea de que la gran cultura se transmite en las sí. universidades, en los teatros, en los museos, la alta cultura a la que tiene acceso la población que históricamente tuvo acceso A la a la educación. educación, ¿no? Ujú. Una población que habla español, una Sí. población que tiene cerca escuelas, hospitales. Y no solo eso, ¿no? También en específico quien pueden acceder a estos sitios son la población céntrica, ¿no? La que Sí. habita los centros, las grandes urbes. El problema entonces es, a ver, la baja cultura es esto, ¿no? La que transmite por televisión, la Ajá. que escucha la radio,
la que canta, tiene la literatura a través de los cantos, de los trabalenguas, ¿no? Ese arte popular que Ajá. tanto le llamamos, ¿no? Que nosotros orgullosos del arte popular, pero a fin de cuentas es una categorización entre el arte, ¿no? Entre lo que puede ser arte y lo Y que lo no que es no. arte, ¿no? Artesanos, ¿no? Simplemente el artista y el El artesano, artista y el ¿no? El artesano. artesano se forma pues en la práctica, ¿no? En la experiencia, mientras que el artista se forma en las grandes academias, ¿no? Es el que viaja, el que expone, ¿no? En otros espacios, ¿no? Fuera de la cercanía, pero que esos espacios al final terminan siendo también el centro, ¿no? No es lo mismo exponer en la Casa de Cultura de la vuelta de tu casa que exponer en el Museo de Nueva York, ¿no? Sí, claro. Por eso es importante pensar en la literatura de los pueblos originarios, creo yo, ¿no? Porque no es una literatura 100% escrita, ¿no? No es una literatura donde podamos encontrar todos los textos en español, ¿no? Mucha de la literatura de América eh, es a través de la oralidad, Sí, de los temas orales, ¿no? Entonces, pensar en las letras de nuestra América es importante por eso, ¿no? Porque estamos rescatando eh, la literatura, no solo el canon, ¿no? Porque sí, claro. los grandes escritores han estado y tenemos grandes escritores en México y en América Latina, pero también tenemos muchos otros grandes escritores que no tienen esa popularidad o ese número de ventas, Ajá, pero que el uso de la palabra, el uso de esa lengua que decimos, ¿no? La lengua como transmisora de ideas, como una frontera en lo que hay aquí en mi cabeza con el allá afuera, ¿no? ujú, O esa lengua que nos sirve para plasmar lo que pensamos, pues con esa lengua materna que cada uno tiene, sirve para expresar, ¿no? Cómo nos sentimos en el cosmos, cómo habitamos en el cosmos, cuál es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Porque a fin de cuentas somos los sujetos que se preguntan por la existencia de nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos en los cuentos, en los mitos, en las leyendas, en lo que están haciendo es situarnos en el sí. mundo, ¿no? La palabra sirve para darle realidad a nuestra existencia, ¿no? Sin esa palabra, pues no podríamos participar, ¿no? Eso me llevó a pensar, ¿no? Un poco como en la cotidianidad, ¿no? O sea, como, bueno, al menos dentro de nuestra comunidad, los niños ahora ya entienden, por ejemplo, en este caso el triqui, ¿no? Pero ya no lo hablan, ¿no? O sea, lo entienden, pero no lo hablan, ¿no? Creo que es poner el ojo ahí también, ¿no? Porque si estamos hablando de literatura y que dentro de la literatura existe el lenguaje y el lenguaje es universal, ¿por qué no también hacer énfasis en ese aspecto, ¿no? ¿Qué está sucediendo en las propias comunidades que la lengua se está dejando a un lado, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta internalización, ¿no? De los procesos de colonialidad, ¿no? Justamente existe como una especie de autorrechazo, ¿no? Justamente a la propia lengua. Claro, muy importante, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo logramos reivindicar estos espacios, ¿no? Esta literatura, pues justamente con espacios como este, ¿no? Donde se da la oportunidad de hablar de esos textos o explicarlos o saber por qué son importantes algunos textos ya escritos en español, por qué son importantes para las culturas originarias, ¿no? Sí. O por qué los textos escritos en alguna lengua originaria por algún autor son importantes, qué representan en la literatura, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que está haciendo es dejar una marca en la historia de la literatura, ya como no solamente un librito por ahí, ¿no? Ajá, Es parte de la historia escrita de nuestro pueblo ahora, ¿no? claro. Ya somos parte de esa historia cuando plasmamos eso. Y ahorita que estamos hablando justo de la deshumanización, de este Ujú. problema de la alteridad, de el no reconocimiento del otro, justo había yo preparado un pequeño segmento de Paulo Freire, Mm, un gran pedagogo brasileño que eh, piensa en la educación de otra forma, ¿no?
en que la educación es posible transmitirse de forma comunitaria, de forma pues cercana, ¿no? Hacia los Sí, pueblos y hacia los campesinos y hacia aquellos que históricamente no han tenido la palabra. la palabra, los que no han, los que diría Franz Fanon, ¿no? Los que solo han tomado prestado Sí, esa palabra, ¿no? Los que no somos dueños de esa palabra. Paulo Freire diría, claro que es posible llegar, ¿no? tomar la Ujú. palabra, ¿no? Porque la palabra es nuestra. Si no fuera nuestra, si esta palabra no fuera mía, entonces, pues, ¿de quién es, no? Sí, ¿Dónde está mi humanidad? ¿Dónde está lo que yo soy y lo que me fundamenta como ser pensante, ¿no? sí, Como hablante de una lengua. Justamente lo que hace Paulo Freire es hablar de la deshumanización, ¿no? Cómo él utiliza los conceptos del opresor y el oprimido y cómo exactamente. históricamente se ha usado el poder cultural para estar encima de los pueblos, ¿no? Sí, Para apretarlos, ¿no? Entonces voy a leer un poquito de claro. Paulo Freire en La pedagogía del oprimido, dice él. La violencia de los opresores, deshumanizándolos también, no instará otra vocación, aquella de ser menos, como distorsión del ser más. El ser menos conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra quien los minimizó, lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad, que deviene una forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman de hecho en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de Ujú. ambos. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Estos, que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. ¿No? Diría Paulo Freire entonces, no esperamos a que venga alguien y Y nos diga, a ver, libere, ¿no? ajá. Tú eres el que tiene el poder de la liberación. No, ni el otro sujeto está, no, tú no puedes, ¿no? Sí, Es un trabajo que se hace en conjunto, ¿no? Entre opresores y oprimidos. Entonces, por recuperar la literatura de Latinoamérica y de nuestra América, desde ahí, desde esta lectura freiriana, nos lleva a decir, a ver, somos sujetos que históricamente siempre hemos tenido la palabra, ¿no? No somos sujetos que las hemos pedido prestada, ¿no? sí, Somos claro. sujetos poseedores de esta palabra y que tenemos la capacidad de humanizarnos a nosotros mismos y de humanizar a los otros, ¿no? Este problema de alteridad que no teníamos, que no ha existido, que nos ha mantenido en el México Sí, profundo y que nos ha olvidado y que, mientras tanto, el Estado-nación consolidado mexicano, con el poder, la cultura, ¿no? Que eso sí. es el Estado-nación, ¿no? Más allá de las estructuras Ajá, políticas, exactamente. más allá de personajes políticos, en realidad el Estado-nación es esto, ¿no? Como todo lo que nos rodea. Exactamente. Bueno, y esperamos que, pues con todo lo que hablamos el día de hoy, exista esa claridad, ¿no? Respecto a cuál es el objetivo de este programa. Y pues esperamos que haya sido grato, que nos hayan escuchado y que sea un motivante para que continúen escuchándonos, porque pues este es el primero de unos tantos programas y pues vamos a tener invitadas, invitados también. Hablaremos de otros temas también que van vinculados a la literatura, a la lengua originaria, que justamente no está desencadenado, ¿no? De estos temas que abordamos el día de hoy. Entonces, bueno, pues no sé si quieres agregar algo más, Daniel. Sí, justamente, ¿no? Los temas de los que se hablaron, ¿no? Se van a ir desarticulando en cada sesión, ¿no? Hoy se dio un tema en general, pero en cada sesión, uno por uno ahí va a ir soltando y vamos a estar como hablando más en profundidad de ello y más a detalle, ¿no? Y con ejemplos claros en la literatura. Sí, pues nada, agradecemos mucho que nos hayan seguido y pues esperemos que continúen con nosotros y pues sin más nos despedimos y nos vemos en la próxima. Chao.